Escuela rusa atacada por Ucrania. Horas atrás, Ucrania perpetró un criminal ataque contra la Escuela Superior de Formación Profesional de Starovelsk, como así también contra su residencia estudiantil adyacente. En el momento de la agresión, alrededor de 86 adolescentes de entre 14 y 18 años aparecían albergados en las instalaciones de la escuela. Hasta ahora, el ataque ya generó 6 muertos y más de 40 heridos, pero según las autoridades rusas, hasta 18 menores aún podrían aparecer atrapados bajo los escombros. El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la posibilidad de un ataque por error, ya que la agresión fue realizada en 3 oleadas con 16 drones. Putin está determinando en este preciso momento cómo responderá Rusia a este brutal crimen de guerra. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 380 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba y con la suscripción al canal contra la censura en esta plataforma. Nos acompaña desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Como siempre, un placer estar aquí. Juan Antonio, comienzo con la mala noticia del día, presentando imágenes difundidas por las propias autoridades rusas, mientras además presento la declaración oficial del gobierno ruso, del ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. En la madrugada del 22 de mayo, el régimen nazi de Kiev perpetró un sangriento ataque terrorista con 4 aviones no tripulados contra el edificio académico y la residencia estudiantil del colegio dependiente de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk en la ciudad de Starovelsk. Este comunicado fue presentado inmediatamente después del ataque, por eso lo de los 4 drones, rectificado después con 16 drones. No 4, sino 16. Por aquí apareció el video completo, no del todo, por alguna razón pausado. Bueno, algún problema con el video. Redondeo el comunicado. En el momento del ataque barbárico en el edificio de 5 pisos de la residencia estudiantil, que se derrumbó hasta el segundo piso como consecuencia del impacto, se encontraban 86 niños de entre 14 y 18 años. Hasta el momento se sabe de 40 heridos. Lamentablemente, 4 personas han fallecido, en este momento ya 6. En el lugar de la tragedia se están llevando a cabo labores de rescate. Han resultado dañados edificios administrativos, circunvecinos, viviendas y la infraestructura civil. El impacto lanzado no pudo ser casual, fue un ataque premeditado contra la población civil, perpetrado al estilo de los nazis alemanes. Ninguna de las personas que se encontraba en el edificio participó ni pudo participar en combates y no hay ninguna instalación militar cerca del colegio. Al cometer esta atrocidad contra niños de Starovelsk, el régimen de Kiev y sus patrocinadores asuman toda la responsabilidad por la escalada de las hostilidades y el socavamiento de los esfuerzos políticos y diplomáticos para arreglar el conflicto. Esto ocurrió en medio de los lamentos hipócritas de Kiev sobre la suerte de los niños afectados por las acciones militares. El mundo entero fue testigo del cinismo del régimen de Zelensky, que convierte a los niños en objeto del terror. Bueno, expresamos nuestras condolencias, exhortamos a los organismos internacionales y a la opinión pública internacional a evaluar honestamente las acciones criminales del régimen de Zelensky y a condenar enérgicamente el sangriento ataque terrorista en Starovelsk. El silencio equivaldrá a complicidad con las sangrientas acciones de los terroristas de Kiev y a indiferencia hacia el destino de los niños muertos, heridos e inocentes. Es el comunicado oficial, Juan Antonio, y todo esto en un contexto ya de por sí tremendamente tenso debido a los ataques contra Moscú días atrás.
debido a los ataques utilizando el espacio aéreo de los países bálticos, las voces en Rusia cada vez más fuertes, demandando, reclamando una respuesta rusa mayor, con ataques ya no solo contra los centros de comando, contra la propia dirigencia política y con armas convencionales, sino incluso la posibilidad de una escalada con el uso de armas nucleares tácticas. Juan Antonio, tu análisis de esta lamentable situación. Bueno, a ver, hoy la verdad es que no es un día de buenas noticias, como iremos viendo a lo largo del programa. Este bombardeo sobre una escuela, 85 menores, 6 fallecidos, 18 desaparecidos de momento, luego me temo que el número de víctimas va a aumentar. Bueno, parece que se ha convertido en una costumbre de los occidentales, y digo bien, porque hay aquí algo en lo que no coincido con el gobierno ruso. Un bombardeo típico de los occidentales, ¿no? Hay que recordar cómo comienza la agresión a Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, con la masacre de 168 niñas con 3 misiles Tomahawk sobre una escuela. Así comienza, que no lo olvide nadie, que decía, aquí la memoria es muy frágil, no lo olvide nadie. Es decir, la agresión norteamericana e israelí sobre Irán comienza con una masacre de niñas. ¿Por qué? Pues porque a esta gente les da igual. La fase superior de Occidente es el crimen y la mentira. Y aquí las complicidades son muchas. En esto no coincido con el gobierno ruso. Esto no es una cuestión de los ucranianos, del régimen de Kiev, de los nazis de Kiev. Hombre, no podemos ir a 80 años atrás y es verdad que había actuaciones que podían ser análogas, ¿no?, a esto. Pero tampoco hay que irse, es decir, a 80 años atrás. Podemos irnos a un mes atrás, 4 meses, 6 meses, para ver cómo el Estado sionista, amigo de Kiev, ha masacrado a miles de niños palestinos. Como los Estados Unidos, amigo de Kiev, son los que proveen de armas a Israel y también a Kiev. Como los Estados europeos, los gobiernos europeos, son los que suministran, dan inteligencia, manejan, determinan los objetivos y demás para que luego un tipo a sueldo de Kiev le da un botón. Y esto es lo que, lógicamente, ve la población rusa. Ven altos dignatarios de la administración rusa y ve todo el mundo. Esto es lo que ve. Esto no es un bombardeo del régimen de Kiev, ni nazi ni sionista. Recordemos a dónde van huyendo todos los corruptos de Kiev. Se van todos a Israel. Es decir, no, es un bombardeo de la OTAN que dirige Mark Rutte, de la OTAN que le gusta a von der Leyen y a Kaja Kallas, a los dirigentes bálticos, a la sabandija finlandesa, al criminal de Friedrich Merz, al enano mental de Macron, al mamarracho de Pedro Sánchez, convertido en un pingajillo de la OTAN. Estos son. ¿Qué régimen de qué? Vamos a ser serios. Aquí la complicidad, sí que lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto en el Líbano. Ya lo habíamos visto en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Yugoslavia. ¿Es siempre lo mismo? ¿Hay que recordar los menores muertos en los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia? Ya sé que no nos lo van a poner y han pasado muchos años y nos olvidamos de todo ello. Pero hay hemeroteca, Pueden ustedes consultar la inteligencia artificial simplemente. ¿Cuántos menores murieron en los ataques de la OTAN contra Serbia y la antigua Yugoslavia? Eso es Occidente. El crimen, la mentira, la gentuza mayor que pisa la tierra, las élites occidentales. Sí, hombre, son cómplices los gobiernos.
las élites políticas. Son cómplices de los medios de comunicación que hoy callaban la matanza de niños en una escuela en Stavropolsk, porque eran rusos, claro. De hecho, según los ucranianos, no debían de ser ni rusos, porque era Lugansk, la República Popular de Lugansk, que teóricamente ellos dicen que es territorio ucraniano. Toda la chusma mediática callada. Uno puede revisar por la mañana las páginas desde la BBC al Wall Street Journal, a toda la prensa ratonera occidental, y todos callados, todos silenciando y ocultando el crimen. Esos medios de comunicación también son cómplices y tienen las manos manchadas de sangre. Son criminales de guerra. Y las empresas que se enriquecen con esto. Ya fueron advertidas a 20 empresas que fabrican las piezas o los drones que el régimen de Kiev lanza sobre la población civil todos los días. Todos los días muere alguien o sale alguien herido, civiles, por ataques de drones lanzados por el régimen de Kiev. Todos los días. ¿Y por qué los lanza? Porque se los dan. ¿Y quién se los da? Empresas. Empresas. Entre ellos hay una española, yo lo he dicho aquí muchas veces, UAV Navigation, del grupo Oesia SL, que dirige un tal Luis Fornells, y en el que casualmente, en uno de sus comités estratégicos, figura el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros. El que le quitó, no tuvo el honor de negarse cuando le impidieron al coronel Pedro Baños ser director de la Seguridad Nacional en España. Inmediatamente llamaron a alguien que, en vez de decir no, ustedes nombraron al coronel y yo, por respeto, no voy a ocupar un cargo en el que han rechazado. No, hombre, no. Inmediatamente se puso a las órdenes y ahora trabaja en esto. En representación en el grupo Oesia de Sun Tzu Consulting SL. Este señor fue director de Seguridad Nacional en España de 2018 a 2023, cuando la campaña de toda esa pandilla de hijos de la gran impidieron que el coronel Pedro Baños fuera director de la Seguridad Nacional. Entonces llamaron a que, por cierto, nunca le agradeció nunca al coronel Baños nada. Yo le rogaría al gobierno de España la intervención inmediata de esta empresa, que la sangre de los niños corre por sus escaleras, como cómplice de crímenes de guerra y con responsabilidad criminal según el derecho internacional. Y debería ser intervenida por el gobierno inmediatamente y acabar con el suministro de sistemas para asesinar niños. Sí, me imagino que ellos no saben lo que van a hacer en el régimen de Kiev con sus drones o sus sistemas o sus piezas. No lo saben porque no quieren. Pero claro, es decir, vamos, ya sí que lo saben, ¿no? O hay que explicárselo más todavía. Debía ser intervenida por la Seguridad Nacional de España, porque esa empresa está entre los objetivos militares rusos, por la dignidad de España de no participar en crímenes de guerra abyectos y repugnantes. Simplemente por eso el gobierno debería intervenir a esa jesuítica, opusdeísta empresa del grupo Oesia SL, con múltiples contratitos con defensa, que también les debería de dar vergüenza, mucha vergüenza. Y claro, ante esto, ¿ahora qué tiene que hacer Rusia? Pónganse ustedes en el lugar. Piensen que viven, no sé, pues en Sevilla,
o en Pamplona, o en Burgos, o en Alicante, en un conflicto, y que el enemigo a lo que se dedica es a mandar drones todos los días contra civiles, y en concreto contra una escuela, en la cual la mayor parte de las víctimas además también son jovencitas, son niñas. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo hay que actuar en una situación así, ante la carroña occidental? Yo lo dejo ahí, a ver qué opinan ustedes. Yo sí sé lo que yo opino y que espero que el gobierno ruso haga, que es responder. Pero no responder exclusivamente contra la cuadrilla de corruptos, ladrones, faloperos y criminales que están en Kiev. No, responder contra los cómplices de la OTAN y de los países europeos que están participando de esto. Los que dejan su espacio para que pasen los drones. ¿O qué creen? ¿Que somos gilipollas aquí o qué? Creen que todos somos imbéciles, ¿no? Aquí. Los países bálticos, Finlandia y Polonia están dejando su espacio aéreo para provocar una reacción rusa, agrediendo y enviando drones para causar daño a Rusia. Es decir, conforme, como hemos dicho más veces, están participando en la agresión. Esto lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, en una resolución. Si quieren, la repito, 3314, la pueden ustedes buscar. Artículo 3F, en guarda de eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rusia ahora? Responder. Y yo espero que responda. Y si tiene que saltar todo por los aires, que salte por los aires. Y que cada uno sepa a quién tiene que señalar como culpable de estos mataniños. Ya está. Es decir, porque es lo propio, ¿no? Es decir, piensen ustedes que es una de sus hijas. Y que un Por aquí, farlopero en Kiev, respaldado por toda la chusma que nos roba el dinero día a día para alimentar todo este sistema inmundo y criminal, bueno, pues ha asesinado a su hija o está malherida. Incluso bombardearon, porque eso no lo ha comentado Ezequiel, que lo comento yo, bombardearon una instalación eléctrica que impedía que el hospital para atender a los heridos que venían de la escuela, de la residencia de estudiantes, tuviera luz para poder atender a los heridos. Es decir, a ver, quien es hijo puta siempre. Y la OTAN lo lleva siendo desde su fundación. Desde su fundación. Podríamos tirarnos todo el programa haciendo la historieta de esta banda de criminales. Pero nada, venga, sigamos. Venga, sigamos a lo nuestro, el fútbol, las cañas del domingo y a esperar que no pase nada. Pues va a pasar. Va a pasar. Porque, claro, ya lo dice la seguridad española, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y luego nos echamos la mano a la cabeza. Fíjate lo que han hecho los rusos. Fíjate. Han bombardeado no sé dónde, o han lanzado un arma nuclear no sé dónde. Pues es lo que se están ganando, Aquí mucha gente. Es lo que se está ganando. ¿Pero qué quieren? ¿Que saltemos todos por los aires? Eso es lo que quieren, ¿no? Y todos como ovejas viendo la televisión de una banda de hijos de que te ocultan la realidad y no te dicen para qué está sirviendo tu dinero. Tu dinero, querido europeo, está sirviendo para que luego unos padres tengan que comprar coronas de flores para poner en las tumbas de sus hijos. Para eso está sirviendo. Pues nada, tranquilo, que no pasa nada. Y cuando pase, pues ya le echamos la culpa a alguien, ¿no? Muy propio. aquí
declaraciones de Putin, Juan Antonio, sobre esto. Hace algunas horas, textualmente. Buenas noches, estimados colegas. Hoy tenemos un tema relacionado con el trabajo del Ministerio del Interior, pero quisiera comenzar con lo que ya mencioné hoy en la reunión con los primeros graduados del programa Tiempo de Héroes. El ataque terrorista del régimen de Kiev en la República Popular de Lugansk. Ya expresé mi opinión general al respecto. Me parece que ya se ha dicho todo lo que se podía y se debía decir. Pero si tienen sus propias valoraciones o sugerencias sobre este tema, les pido que las compartan durante nuestra reunión de hoy. Quizás comencemos con eso y luego pasemos al informe del Ministerio del Interior. Es el momento de los hechos y no más de las palabras. Esas las palabras de Putin hoy. Quizás, Juan Antonio, frente a este silencio mediático total y absoluto, podemos presentar algunas de las imágenes difundidas por algunos canales rusos, ni siquiera por todos, por aquí. Por cierto, Juan Antonio, recordaba recién el lloriqueo de los medios occidentales la semana pasada cuando un ataque ruso de alrededor de 1.500 euros a lo largo y a lo ancho de toda Ucrania generó una muerte civil. Sí, señor. Lamentable, como toda muerte civil, pero con 1.500 euros. Acá, Juan Antonio, perdón, 1.500 euros, 1.500 drones, disculpas, drones, yo diciendo euros, perdón. 1.500 drones en 24 horas, un muerto civil. Aquí, Juan Antonio, con 16 drones generan ya 6 muertos y posiblemente más contra una escuela. Y de eso, nada. Silencio absoluto. De niños muertos en Rusia, Claro. silencio total y absoluto. Pero si se callan hasta los miles de muertos de niños en Gaza, hombre. Si es que, Sí, es decir, no se puede ser más hijo de su madre. Es decir, vamos a ver, cuando hay un bombardeo, sea sobre territorio ruso o sea sobre territorio ucraniano, es posible que se produzcan víctimas civiles. Eso es impepinable. Simplemente porque uno ha tenido la mala suerte de cogerse la bicicleta. Me voy a montar en bici. Y se va justo y pasa al lado de una instalación que resulta que es objetivo militar. Y entonces la onda expansiva de un misil o de unos drones le afectan y puede morir. Eso es una cosa. Y eso pasa todos los días. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo cuando 16 drones tienen como objetivo una escuela, una residencia de estudiantes. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo cuando esos drones se estrellan sobre edificios residenciales. No, que es que se ha ido a un objetivo y, claro, pues pasaba un vehículo en ese momento y han resultado afectados. Oye, pues es una tragedia, pase donde pase. Eso, en una guerra, ¿qué le vamos a hacer? Pasa muchas veces. Es imprevisible. Es una variable que no se puede controlar. Que en un momento determinado haya un civil porque pasa en el momento por el objetivo en el cual se ha lanzado un misil. Eso es normal. Es decir, por muy dramático, por muy trágico que sea. Pero cuando el objetivo es una escuela o un hospital o un vehículo civil, el objetivo es un vehículo civil, como los camiones que van para Crimea. No, eso no es, no sé cómo decirlo, pues un daño colateral que decían, ¿no? Y estas cosas. No. Eso es un crimen de guerra. Sí. Pero vamos. Juan Antonio, presento estas imágenes realmente no vistas en ningún otro medio. Nosotros sin control del volumen, puede que un poco alto el volumen, solo como una demostración de la magnitud de este ataque y de lo deliberado y direccionado hacia esta escuela. Allí el edificio. Esa la residencia. Partida a la mitad directamente. Aquí el motor de los drones. Lo voy a presentar esto con mucho cuidado por la posibilidad de alguna imagen quizás truculenta o fea. Completamente destruida la escuela. Esto sí con volumen. Permiso, yo con esto silenciado.
Con el permiso. Ahora sí, el volumen puede que muy alto. Aquí. Más imágenes de la escuela. Hay un impacto fuerte también ahí adelante, ¿no? Un cráter importante. Otra perspectiva por aquí. Todavía con humo y fuego por dentro. Más imágenes. Trabajo de los bomberos. Bueno, 1.500 drones disparados por Rusia la semana pasada en 24 horas, un muerto civil y un escándalo hecho en los medios occidentales. Aquí 16 drones, todos dirigidos a una escuela, muertos niños, todavía seguramente la cifra de niños muertos aún mayor, y silencio absoluto, criminal. Acá, Juan Antonio, por aquí, está una pobre chica afectada, por suerte, bueno, simplemente quemada un poco, bueno, un poco no, tremendamente quemada, pobre chica, pero sobreviviendo. Las palabras de esta chica, tenía fragmentos de metralla en la cabeza y el cuello, ya me los han extraído, y una losa de hormigón me aplastó las piernas. Recuperé la conciencia después de un rato y empecé a pedir ayuda. Las personas que estaban retirando los escombros oyeron mis gritos y me rescataron. Pobre niña, pobre chica. Presentamos esto, las imágenes fuertes, pero lo presentamos porque en ningún medio aparecen No, nada, nada, estas nada. cosas, nada. Nada, son unos hijos de la gran ramera de Babilonia y ya está. Es decir, a ver, pues sí, si es que ni siquiera tenemos que decir palabras malsonantes. Es decir, cualquiera de ustedes en su casa pueden ponerle el calificativo que quieran a esta gentuza, que se van a quedar cortos. Escojan el que quieran, se van a quedar cortos. Siempre se van a quedar cortos. Juan Antonio, a propósito, sí, perdón, adelante. Imagínate en esa reunión de Putin hoy, cuando hayan dicho, si hay algo más que decir, díganlo ustedes ahora. ¿Se imaginan lo que habrán dicho los que han asistido a esa reunión del Consejo de Seguridad ruso? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Qué creen que habrán dicho todos? No, hay que tener paciencia. Hay que ser comprensivos con la situación. No vamos a escalar, que se empeoran las cosas. ¿Se imaginan? Que esto no ha sido, ¿verdad? ¿Se imaginan lo que habrán dicho? ¿Se imaginan lo que significa que Putin, que es el moderado, diga que ya no es momento de las palabras, sino de los hechos? Yo así lo espero, que sea de los hechos. Y espero que empiece a caer metralla, pero no en Kiev, donde tiene que caer. Putin también ha hecho una llamada a los militares ucranianos para que se nieguen a obedecer este tipo de órdenes. Porque, claro, es decir, no sé si ellos lo saben o no lo saben, pero los crímenes de guerra no se pueden amparar en la obediencia debida. No existe la obediencia debida. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio. Un militar tiene que conocer las convenciones de Ginebra, las leyes de la guerra, el derecho internacional humanitario, y por lo tanto no puede obedecer órdenes que impliquen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto los hace responsables. Igual de responsables que son las empresitas de mierda estas que se dedican a entregar las armas a cambio de las 20 monedas manchadas de sangre, como la gentuza del grupo Oesia. Pueden demandarme si quieren, ¿eh? Ya lo vemos delante de un juez. ¿Qué digan ustedes? No sé. Igual están mandando caramelos y yo no lo sé. Oye, me disculpo, ¿eh? Igual es que están mandando caramelos o chocolatinas. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque igual, es decir, sí que hay que ir a ver a los jueces, ¿eh?
A lo mejor sí que hay que ir a ver a los jueces. Porque ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Pues Putin está haciendo una llamada a que va a actuar. Va a actuar. Y Ezequiel, lo venimos avisando en programas anteriores. Lo venimos avisando. El primer aviso y el segundo aviso. Y el tercer aviso con el Sarmat. Y el cuarto aviso con las maniobras nucleares. Y el quinto aviso aprobando una ley que permitirá al ejército ruso defender a los ciudadanos rusos en el extranjero. O el séptimo aviso, ya no sé, permitiendo la adquisición de la ciudadanía a los habitantes de la República Soviética de Transnistria. ¿Cuántos avisos más va a haber que dar? Cualquier día de esto ya no va a haber más avisos. Va a pasar algo. Va a pasar algo. Entonces, todo el mundo se sorprenderá. ¿Pero por qué? Pues a lo mejor porque a usted no le han informado de que los países occidentales de esta Europa democrática de valores y demás mierdas se han dedicado a matar niños. Pero vamos a ver, es que este Occidente es a lo que se dedica. Porque no es hoy, repito, es que la guerra, la agresión contra Irán comenzó así. Que lo de Gaza, 1/3 son niños de los muertos, ¿eh? Y van 70 y tantos mil, ¿eh? Pues 1/3 son niños. Y así podemos ir hacia atrás, hasta el origen. Maldigo el día que entramos en la OTAN, que España entró en la OTAN. Maldigo ese día, porque no lo pagamos de verdad, ¿eh? O sea, vamos, nos mandan al infierno de cabeza y no lo pagamos. Ser cómplices de esto. Todo por seguir, ¿qué? A una panda de chorizos en el Báltico que se dedican a lavar dinero. A ese país al que Winston Churchill llamaba la hiena de Europa, que se llama Polonia. A esos nórdicos que toda la vida nos llevan insultando a los de Europa del Sur, llamándonos pigs, cerdos. A esos hay que ayudar. Que se vayan a la mierda. Directamente. Hoy no estoy haciendo el mismo análisis, estoy llamando a las conciencias. Porque va a pasar algo. Y luego nos echaremos la mano en la cabeza. En fin, dicho ya esto, de que vamos a pasar al análisis, porque es lo fundamental. Y de verdad, yo no sé, que cada uno reflexione. No sé, a lo mejor hay que bloquear a determinadas empresas en Europa, ¿no? Porque esto de seguir ayudando a los mismos, a los mismos que hacen esto, o a los que por una flotilla que lleva alimentos y demás, es decir, en aguas internacionales es asaltada y maltratada la gente que va en ella, porque llevaban comida y medicinas a caza, pero vamos a seguir consintiendo a esto. Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero en qué nos hemos convertido? ¿En qué panda de gilipollas nos hemos convertido? Es que no hay nadie que tenga lo que hay que tener. Puede decir, bueno, ya está bien, ¿no? Vamos a parar. Vamos a detener a esta gente. No sé, te lo dejo. Sí, Juan Antonio, a propósito de la posible respuesta rusa, aquí en esta imagen, bueno, no puedo más cerca, un poquito, bueno, más o menos ahí, la ubicación de uno de los drones ucranianos caído en Ucrania. Aparentemente ahora también perdón, en Ucrania, hoy yo Lituania. cruzado, en Lituania, perdón, en los Bálticos. Aparentemente realizaron la intercepción del primer dron ucraniano sobre uno de estos países con un F-16, lo presentaban como un hecho heroico, pero entre tanto, uno tras otro caídos de tantos recorriendo el espacio aéreo. La línea blanca presenta supuestamente la trayectoria, teóricamente recorriendo en parte Bielorrusia, después los países bálticos, para finalmente el ataque directamente contra
la zona de San Petersburgo, en Ucrania, sorteando las defensas antiaéreas en la mayor parte del territorio, ¿sí? A través de esta circunvalación, a través de este atajo. Según algunos analistas, incluso algunos drones no recorrerían Bielorrusia, sino directamente el espacio aéreo de Polonia, más a la izquierda. Claro. Y los servicios de inteligencia rusos ya están presentando pruebas de ataques iniciados directamente desde Letonia, desde uno de los puertos de Letonia, cercano a Riga, donde un barco ucraniano con contenedores realizaría los lanzamientos como plataforma de disparo, con lo cual ya no solamente los europeos, ¿puedo aquí el dibujo? Sí, desde aquí aparentemente, según fuentes rusas, los ataques, con lo cual ya no solamente Europa estaría con su tecnología generando los drones, con sus fábricas produciéndolos, con su inteligencia determinando los objetivos, sino que incluso Y con sus satélites los seguimientos. los Claro, seguimientos claro. e incluso en este caso, Juan Antonio, realizando directamente los lanzamientos desde su propio territorio, ya ni siquiera desde el territorio ucraniano. Por eso la advertencia de los rusos y de Putin sobre esto, sobre convalidar los ataques desde el territorio báltico, el uso de su espacio aéreo, por eso presumiblemente también las maniobras conjuntas nucleares, aquí algunas imágenes de las maniobras entre Rusia y Bielorrusia, a su vez, de alguna manera maximizando esta escalada, el impresentable de Zelensky responde diciendo, acusando a Bielorrusia de la preparación de un ataque terrestre desde suelo bielorruso. Y hace poco las últimas declaraciones directamente presentaban una amenaza. Podríamos comenzar un ataque preventivo contra Bielorrusia, por la posibilidad de un ataque desde allí de los bielorrusos contra Ucrania. Uno de los misiles nucleares, el Yars, probado hace unos días junto con Bielorrusia, días atrás el Sarmat. ¿Cuán difícil, Juan Antonio, la pregunta, pero ¿cuál es el escenario en las próximas semanas? ¿Podría Rusia cometer directamente un objetivo en los países bálticos, Juan Antonio? A ver, aquí como siempre hay que pensar que va a haber algún tipo de actor racional, ¿vale? Que puede ser Francia o la misma administración Trump, alguien de la administración Trump no es racional, pobre, no. Que conociendo la situación a la que se ha llegado, puede intentar calmarla. Calmarla me refiero a que haya un inicio de hostilidades más allá del teatro de operaciones militares en Ucrania. Si esos actores racionales no existen, entonces estamos ante un problema. Es que es lo que yo digo, que no sé cómo la gente no lo ve. Estamos ante un problema. Porque no es Vladimir Putin, no es la dirigencia rusa. Es que cualquier persona que tenga dedo de frente, es que a mí me ponen el maletín a mano, pero bueno, o sea, que voy a permitir que estén matando a mis niños. Esta gentuza. Es que vamos, no sé, es decir, ¿podemos entender eso? ¿O es que somos tan cortos que no lo entendemos? Pues mucho me temo que va a haber un golpetazo. No sé si va a ser inmediato, quizá inmediato sea sobre algunas instalaciones de Kiev, ¿eh? Pero tengan ustedes por seguro, pero completamente seguro, que hay una serie de planes de ataques contra objetivos de la OTAN en la mesa del Estado Mayor ruso. Pero estén completamente seguros. ¿Y eso qué puede provocar? Pues depende de la intensidad y alcance de esos ataques y de la capacidad de reacción que vayan a tener esos países europeos. Hay una cosa que parece cierta, como dijo, no recuerdo quién, hace poco, no hace mucho, creo que era Karaganov,
Estados Unidos no está dispuesto a que Boston sea destruido por salvar a Riga. Y es que si se le pregunta a un norteamericano, igual, con todo el sentido común, es lo que diría. Que voy a arriesgarme a que destruyan Boston o Filadelfia o Washington o Los Ángeles. ¿Por salvar a quién? ¿Varsovia, a Helsinki, a Riga? ¿Estamos tontos o qué? Vamos a ver, es decir, los yanquis no van a actuar pensando en que tienen que defender a esa Europa de los valores y demás gilipolleces que dicen estos tipos. Es más, ellos están contentos de que haya una guerra en Europa. Son los únicos beneficiarios de ella. Son los únicos beneficiarios. Pero claro, si tú tienes a una jauría de hienas en Bruselas y en los gobiernos europeos, pues ¿qué esperas? Claro, algún día a las hienas las tienes que parar. Porque están rabiosas. Están completamente rabiosas. No pueden admitir que han hecho el ridículo con las sanciones. No pueden admitir que han hecho el ridículo en el terreno militar. No pueden admitir que han hecho el ridículo en el terreno económico. No pueden admitir que se han hundido en la mierda. Es decir, que todo su discurso y toda su narrativa no vale para nada. Solo esconde la corrupción y el crimen. Y como no pueden admitir eso, porque todas las cosas tienen que seguir robando y sirviendo a las élites para las que sirven, para que estas élites sigan siendo cada vez más ricas, pues están dispuestos a sacrificar e incendiar Europa. Y ante eso, ¿quién puede beneficiarse? Solamente los Estados Unidos. Que cuando aquí igual vendrán a hacer propuestas de reconstrucción, ¿no? Seguramente hay unos inmobiliarios muy conocidos que vendrán a hacer ofertas. Se llaman Jared Kushner, Steve Witkoff, Donald Trump. Que para eso son, oye, promotores inmobiliarios. Y que conocen a todas las constructoras. Son los únicos que le puede beneficiar esto. Los demás a pagar, cuando no a morir. Y, no sé, es decir, yo preveo que, lo digo, lo repito, va a pasar algo. Va a pasar algo, pero es que, o sea, de verdad, es decir, piénsalo, ¿de qué? Piénsalo 2 minutos. ¿Mañana qué va a ser? Mañana esos drones que fabrican estas empresuchas de mierda van a atacar, ¿qué? ¿Un hospital? ¿Una guardería? No sé, un campo deportivo, un estadio lleno de gente. ¿Qué van a atacar? Porque en el terreno, sobre el terreno militar, donde se combate en primera línea, ahí no dan una, ahí no dan una. Hacen sus contraataques, hacen sus cosas, es decir, hay momentos tácticos, pero operacionalmente no dan una. Hoy, vamos a ver, avisos. Es que la secuencia de avisos es permanente. Hoy, María Zaharova, coincidiendo con esta masacre de niños organizada por la OTAN y por la Unión Europea, ha dicho que Odessa es rusa. ¿Saben lo que significa eso? Decir que Odessa es rusa. Que es rusa, no, que no está mintiendo. Significa que no van a parar hasta Odessa. Que los rusos no van a parar hasta Odessa. ¿Posibilidades de que el conflicto finalice en breve? Ninguna. ¿Cómo va a finalizar en breve después de estas cosas? A ver, ¿cómo va a haber un alto el fuego, una negociación con esto? Unos tipos que te asaltan un petrolero en aguas internacionales, que te dejan su espacio aéreo para realizar... Bueno, dejan no, es que prácticamente participan en el ataque contra escuelas. Que lo único que hacen es rearmarse y rearmarse y rearmarse, que te montan las maniobras siempre en la frontera rusa, siempre en la frontera rusa. Todavía hay que ver a todos estos gilipollas que se llenan de medallas, ¿no? Aquí, todo lleno de medallas aquí, banda de golfos y de mamarrachos,
que siempre están al servicio de los vendepatrias, siempre están al servicio del extranjero, siempre, oye, siempre. Son los que casi nunca les verás con el traje de camuflaje de faena. Van arrastrando el sable como arrastran la vergüenza. ¿Qué? Pues como otros arrastran la toga, ¿no? Aquí hubo un juez que decía que a veces la toga se tiene que manchar con el polvo del camino para justificar su corrupción judicial. Y así es todo esto. Juan Antonio, difícil también esta pregunta. Si vos el decisor de la gestión de la escalada rusa, ¿cuál el mapa de ruta? Seguramente de las armas convencionales a las armas nucleares, quizás el Oriente en el medio, con paso intermedio, pero en cuanto a objetivos mayormente. Como lo expone Karaganov, yo creo que es bastante racional. Aquí, es decir, habría que iniciar, es decir, la respuesta tendría que pasar por un ataque amplio, muy amplio, contra todas las bases, centros de mando, bases aéreas, centros de radares y demás, que estén en el territorio que no era OTAN antes de 1997. E inmediatamente, por supuesto, control de puntos críticos, puntos de estrangulamiento. Momento, decir, Juan Antonio, en concreto eso, también entonces Rumania, Polonia, ¿verdad? Rumanía, esa idea, Polonia, ¿verdad? Efectivamente, sí. Las tres Bálticas, bueno, hay algún país pequeñito, pero pobre, pues no tiene nada que ver. Es decir, no vas a ir contra Montenegro, que no han hecho nada, ¿no? Es decir, o contra Croacia, que no ha hecho nada, ¿no? Si aquí las hienas están identificadas, ¿eh? O sea, de que nadie se engañe, están identificadas. Siempre suelen tener muy buena relación con Londres. Eso las identifica muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues están los nórdicos, los bálticos, Polonia, Rumanía. Bien. Y quizás, en un momento determinado, Alemania. Lo que pasa es que Alemania sí que está más allá de lo que entendíamos como la expansión de la OTAN en el 97. Entonces, Rusia, por su seguridad nacional, tiene que eliminar esa amenaza. Y además controlar los puntos de estrangulamiento, que es el corredor de Sławiki, que permite mantener el suministro a Kaliningrado para que no quede aislado, y el control del Báltico, así como, bueno, sería necesario también, digamos, el estrecho de Dardanelos, de Bósforo, pero ahí lo tiene Turquía bien controlado, con lo cual no haría falta. Y, bueno, pues no sé, es decir, habrá que ver si hay determinadas instalaciones críticas en justa correspondencia, como por ejemplo los oleoductos que vienen de Noruega a Europa o que pasan por el Mar Negro, no deben ser también objetivos militares. Claro, digo, es lo que hay cuando uno juega con fuego. Y después, ¿qué puede hacer la OTAN? Responder, vale, que respondan. Simplemente se amplía la ofensiva en profundidad. ¿Y entonces qué quieren? ¿Que llegue a Alemania, al Reino Unido? Bueno, es decir, que se corten cables submarinos en el Mediterráneo, en el Mar del Norte, que se ataque a esas empresas de drones. Ahora, Juan Antonio, antes de los ataques contra países por fuera de Ucrania, ¿no debería Rusia primero determinar la eliminación de los centros de mando de mando político dentro de Ucrania? O dicho de otra manera, la eliminación de Zelensky y su camarilla. Primero, antes de... ¿Para qué? Si ellos no deciden nada. Es decir, a ver, si seguramente el único que tendrá razón Zelensky hoy
es que él no sabía que se iba a atacar la escuela. Porque él no decide nada. Nada. Y mucho menos ya la camarilla que va a Canadá, si la mitad está en la cárcel o perseguida o en el exilio, se han ido a Israel. Es decir, es que esto no es. Es decir, ahí no hay nadie al mando. Sí, está el general Siski en lo que es en el teatro de operaciones militares, sobre el terreno, pero tampoco usted puede decir estas cosas. ¿Quién queda ahí? ¿El de los servicios de inteligencia, Badunov? Bueno, pues puede ser un objetivo. Si se quiere hacer una demostración, bueno, pues se puede hacer una demostración, pero ojo, no cambiaría sustancialmente, no cambiaría nada, ¿eh? Porque para que un dron pase por el espacio aéreo de determinados países, entre en el espacio aéreo ruso y se dirija a un determinado objetivo, ahí no solamente es que hay un fabricante, hay un exportador, hay un gobierno que paga, porque lo estamos pagando nosotros, ¿eh? Ucrania no tiene un duro, lo estamos pagando nosotros, con nuestro dinero. O sea, el dinero de ustedes, ese que se ganan todos los días cuando van a trabajar, sirve para matar niños, ¿eh? Entonces, es decir, bueno, después de eso, del exportador, llega allí y hace falta un equipo técnico que lo monte, lo despliegue, lo lance. Hay unos satélites o aviones de guerra electrónica que hacen el seguimiento, una inteligencia que ha escogido los objetivos. Esto no lo hace Ucrania. Por eso digo que la respuesta, tarde o temprano, no va a ser contra Ucrania. Claro, contra el régimen de Kiev, contra la camarilla de Kiev. Es decir, vamos, yo estoy completamente convencido que a cualquier ucraniano que no tenga el cerebro frito, tú ahora mismo le dices que han matado a una niña de Lugansk, que teóricamente, según ellos, es territorio ucraniano. ¿Qué crees que van a pensar? Les parecerá una barbaridad. Hombre, siempre están los enfermos de toda la vida, ¿no? Pero a la mayor parte de la gente le parecerá una barbaridad. Entonces, no, hombre, esto está claro desde dónde se dirige esto y quiénes son los responsables, pero no de ahora. ¿Quiénes son los responsables de que hoy los medios de comunicación de Europa Occidental hayan ocultado la masacre? ¿Quién quiere? ¿Que lo ha decidido Zelensky en Kiev? Han dicho, oye, no publiquéis nada. No, lo han decidido donde no han decidido. Lo han decidido en Bruselas, en la OTAN. Han dado las directrices que todos siguen. Todos, ¿eh? Juan Antonio, ahí en el mapa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania o Rumanía, los países nórdicos ingresados a, básicamente Suecia y Finlandia, ingresados a la OTAN en los últimos años, en tu opinión, ¿eso también dentro del cálculo estratégico en un primer ataque o posteriormente? Hombre, yo imagino que primero sería Finlandia, y lo que pasa es que aquí hay gente muy desagradable, como es los suecos y los daneses, muy desagradables con sus declaraciones y demás, ¿no? Es decir, hay que prepararse para la guerra con Rusia y demás. Bueno, pues cuando te caiga un misilazo ya estás preparado, ¿no? Ya sabes lo que hay. Pues no lo sé, es que, es decir, yo imagino que a más de uno en el Estado Mayor ruso le diría, no, y eso también. Pero bueno, yo creo que si tú haces un ataque convencional sobre instalaciones críticas de la OTAN, bases militares, centros de mando y control, instalaciones logísticas y demás, en esa franja donde la OTAN no se tendría que haber expandido nunca, porque así se prometió tanto a la Unión Soviética como luego a la Federación Rusa con la época de Yeltsin, yo creo que todo el mundo entenderá el mensaje. Hombre, la OTAN puede intentar responder, con lo cual Rusia puede escalar. Quizás al final se escala y en algún sitio acaba cayendo una cabeza nuclear. ¿Y entonces qué? Francia va a lanzar sus 300 ojivas nucleares, vamos a ver cuántas llegarían, contra Rusia, y la respuesta, ¿qué va a quedar de París? No puede ser. No puede ser. Es que todo esto es tan absurdo,
que seguir provocando al oso para ver si el oso te pega un zarpazo, un día te va a pegar el zarpazo y ¿qué vas a hacer, mamarracho? Macron, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que desaparezca París? Juan Antonio, y en cuanto a los estrechos aquí en el mar Báltico, ¿cuáles mencionados recién? Estos, bueno, Sí, básicamente todos los pequeños estrechos de aquí. sí, los del Báltico, porque tienen que permitir la salida de la flota rusa del Báltico, y el corredor Sławiki que entre Lituania y Polonia, que permite, es la línea de vida de Kaliningrado. Ese de ahí, efectivamente. Claro, aquí hay una base polaca, que es de donde entra todo a Ucrania, hay una base importante en Rumanía, la base de Constanza, están esas bases en el Báltico, y otra cosa que yo haría, porque claro, es decir, no nos engañemos, esto nos mete en una guerra mundial de lleno, o sea, si esto, una cosa así se produce, nos van a meter en una guerra mundial de lleno. Otra cosa que yo haría es, efectivamente, para control del Ártico, ocupar las islas de Svalbard, al norte de Noruega. Lo presento en el mapa porque eso, yo ahí un poquito desorientado. Juan Antonio, me vas a ayudar vos con la ubicación de eso en un segundo. Otra vez. ¿Dónde, Juan Antonio, nuevamente? Norte de Noruega. Tira para arriba. Norte de Noruega. Norte de Noruega. Sigue. Ahí tiene que haber unas... Bueno, aumenta, porque son pequeñas. Por ahí... ¿Cuál el nombre? Ahí están, ¿no? Estas son... A ver, creo que son estas. Svalbard. Svalbard, eso es, esas son. Bien, ahí tienes el control de la entrada del Ártico y la salida del Atlántico Norte. A ver, esto, es decir, nadie tome esto como si esto hubiese sido el estudio ya de un plan de campaña, ¿no? Hay que mirar muchas cosas. Esto es muy complicado, pero no tengo ninguna duda de que hay planes en el Estado Mayor ruso ahora mismo que contemplan estas posibilidades. Pero aún no tengo ninguna duda porque piénsenlo ustedes. Es decir, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes sentados en el Estado Mayor ruso y viendo cómo todos los días las hienas están escupiendo la rabia que tienen? El ansia del crimen y la mentira. Entonces, pues bueno, pues nada. Lo llevamos avisando mucho tiempo, no solo en este canal. Tú sabes que, Ezequiel, hay muchos compañeros en otros canales. Lo venimos avisando mucho tiempo. Nos quieren llevar a la guerra. Y van a hacer todo lo posible para llevarnos a la guerra. No quieren una guerra nuclear. Ellos lo que quieren es el tonteo de destruir la guerra para, sobre todo, tapar el desastre en el que han convertido Europa. Y seguir expoliando a la población. Y seguir engañándola. Y seguir con la mentira. Y seguir contándonos una mierda de relato de que si los valores europeos, si estas cosas, ¿no? Los derechos de los ciudadanos, ¿no? Qué mentira todo. Aquí lo único que crece es la censura, la represión, la persecución. Todo lo único que crece en Europa. Entonces, decir, no, hombre, no. Ya está bien. Yo creo que ya está avisado desde hace mucho tiempo. Es que yo recomendaría en este canal y en otros que se vayan, bueno, es decir, recuperen vídeos de hace 6 meses, 1 año, 2 años. Y ya veníamos hablando de esto. Ya veníamos hablándolo. Es que, es decir, ¿lo ves venir? Claro, es decir, ¿es inevitable? No, no es inevitable. Pero el camino que llevamos es ese, ¿eh? El camino que llevamos es ese. Y ahora, es decir, el señor Trump decide que los 5.000 soldados que va a sacar de Alemania los manda a Polonia. Qué curioso, chico. Más cerca de la frontera rusa. Porque como Trump y Putin son amigos, porque hay gilipollas que se creen esas cosas. Como Trump y Putin son amigos,
porque son lo mismo. Como hay gilipollas que se creen esa cosa, pues los manda a Polonia, más cerca de la frontera rusa, ¿no? Más cerca para intentar, por ejemplo, cortar el corredor entre Kaliningrado y Bielorrusia, ¿no? Claro. Una muestra de amistad transatlántica, vamos, el espíritu de anchoraje de Alaska, ¿no? Anchorage. Ese es el espíritu de Alaska. No, hombre, no. Pero no, de verdad, no seamos tan ingenuos. No seamos tan ingenuos. 5.000 efectivos norteamericanos que se iban a retirar de Europa. Bien, eso es, permítanme la expresión, una mierda. Porque hay más de 100.000 efectivos norteamericanos en Europa. Vas a sacar 5.000 y al final, ya que no los sacas, los mandas más cerca de la frontera de Rusia. Vamos a ver. Es permisible, de verdad, es permisible que un país como Alemania permita tener en su suelo 35.000 efectivos norteamericanos. Bien, eso tiene un nombre, fuerza de ocupación. Eso es, fuerza de ocupación. Y Alemania no es soberana. Esta es la propuesta de Merz, publicada en el día de ayer o antes de ayer, en uno de los medios alemanes, Die Zeit. Merz propone una membresía asociada en la Unión Europea para Ucrania. El canciller alemán, quiere permitir que Ucrania participe en las cumbres de la Unión Europea y brindarle garantías de seguridad. Sin embargo, inicialmente no se le concederán derechos de voto. Esta es la fórmula propuesta por Merz, esta asociación, esa membresía asociada, no pueden el ingreso más rápido por la cantidad de corrupción y de pasos previos irrealizables por Ucrania. En una reunión el día de hoy entre los ministros de Relaciones Exteriores, si no recuerdo mal, con la participación de Budanov y de toda la alta plana de líderes europeos, Budanov, con unas ínfulas tremendas, básicamente amonestó a los europeos por no convalidar el ingreso inmediato a la Unión Europea de Ucrania. Es el grado de descaro. Sí, pero es que claro, la oferta de Merz también es envenenada, ¿no? Puede decir, a ver, entras en la Unión Europea, pero no tienes derecho a voto. O sea, no pintas nada. Es lo que quiere decir, no pintas nada. Realmente no pinta nada, porque como depende todo de la Unión Europea, o sea, si la Unión Europea no nos sacara el dinero a todos los demás para dárselo a la camarilla de Kiev, no podrían pagar a los funcionarios ni a los soldados ucranianos. Es así. No podrían pagarles. Por eso la ansiedad que tenían con el temita de los 90.000 millones de euros. Entonces, y aún así les falta dinero, porque resulta que les falta hasta 113.000 millones, la diferencia no la tienen. No sé, imagino que se la dará el Fondo Monetario Internacional o quien sea, ya lo pagará alguien. El tema es, y garantías de seguridad. A ver, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar la entrada de los productos ucranianos como Estado asociado a la Unión Europea? ¿Y la garantía de seguridad qué significa? ¿Qué significa las garantías de seguridad? Porque Ucrania está en guerra. La garantía de seguridad significa que los países de la Unión Europea van a tener que intervenir para ayudar en la guerra a un Estado que ni siquiera tiene derecho a voto. Es eso. Es que nos lo explique, ¿no? Si es eso. Yo espero que ni un solo español vaya a eso, ¿eh? Yo espero que no vaya nadie. Pero nadie. Ya se buscarán las formas. Pero espero que no vaya nadie. ¿A quién? Porque lo dice Merz. ¿Pero quién es ese? ¿Pero quién es ese? Es como en el anuncio. Si cuando entra en un sitio se apaga el aire acondicionado. ¿Quién es Merz? De Merz solo se puede decir una cosa. Es algo peor que Scholz. ¿Quién es Scholz? Nadie. Algo peor que Merkel. ¿Quién era Merkel? Una cara dura de muchísimo cuidado. Bastante peor que Schröder. Y si seguimos así, no quiero porque es Alemania, al final vamos a acabar llegando donde no queremos.
Perdón, y Schroeder peor que Kohl, sin dudas. Claro, no, que si seguimos así, es que al final llegamos a donde Sí, debemos llegar. sí, cada vez peor, cada vez Claro. peor. Juan Antonio, abandonamos un poco la idea original del programa, pero mucha gente nos acompaña por lo interesante del debate. A propósito de, voy a presentar acá, ya que nosotros hablando sobre Alemania, hablando sobre Israel y hablando sobre los medios, este señor de aquí, Juan Antonio, Matías Döpfner, el CEO, el gerente de Axel Springer, el grupo mediático Axel Springer, básicamente el grupo mediático más importante de Alemania, quizás el más grande de Europa, seguramente en disputa con el grupo Prisa de España por el primer lugar en Europa, dueño no solamente de Bild, sino también de medios estadounidenses desde hace algún tiempo como político, no recuerdo si no recuerdo mal, también con participación en Axios. Atención a las palabras de este señor hace unos días. It is not Zionism that is racism. It is anti-Zionism that is racism. No es el sionismo el que es racista, sino que es el anti-sionismo el que es racista. Zionism is the most natural response to thousands of years of persecution, expulsion. El sionismo es la respuesta más natural a miles de años de persecución, and genocide. exposición y genocidio. What does not make sense to me is this. Why should Zionism be an idea and a goal that only Jews can embrace? Lo que no tiene sentido para mí es lo siguiente, porque el sionismo debería ser una idea que solamente puedan abrazar los judíos. I'm a goy, and I'm a Zionist. Yo soy un goy o un no judío y yo también soy un sionista. With all my heart, out of conviction, No lo dudamos. and with passion. Con todo mi corazón, con convicción y con pasión. Israel is the only imperfect democracy in a region dominated by fairly perfect, which Israel es la única democracia, aunque imperfecta, la única democracia en una región con, means incredibly brutal dictatorships. con una región plagada por dictaduras tremendamente brutales. Israel is a bridgehead of Western values in the Middle East. Israel es el puente o el portaaviones de los valores occidentales en Medio Oriente. Israel is a land of knowledge and science. Es un país, Israel, de conocimiento y valores, conocimiento y ciencia. Despite everything, a land of freedom and tolerance. Y más allá de todo, un país de tolerancia y libertad. And a land of self-assured, successful defense of the values of enlightenment, our values. Y el lugar, la tierra de la defensa efectiva de los valores de la iluminación, nuestros valores. Esto en el Congreso Judío Mundial, celebrado hace no mucho tiempo. Es el dueño del principal grupo mediático de Europa, Juan Antonio. Siempre fue un grupo sionista, ¿eh? Esto no es nuevo. Es decir, como parte de la élite europea, de las élites económicas, mediáticas, financieras y políticas, es un sionista. Pero como todos, es decir, no es que no que sea especial, como todos. El hombre pues nos saca la narrativa falsa, falsa de toda falsedad, de que Israel es la única democracia del Oriente Medio, rodeada ahí por dictaduras terribles. Vamos a ver, ¿rodeada por qué dictaduras terribles? Vamos a ver, pensemos. Las petromonarquías del Golfo, pero si son todas aliadas de Occidente. Jordania, una lacaya de Occidente. Turquía, miembro de la OTAN. Entonces, Siria, pues habéis puesto uno de los vuestros, de Al-Qaeda. Es que, o sea, el desparpajo y la capacidad de mentir que tiene esta gente
Es asombrosa, de verdad. Es una cosa, a veces te tienes que reír. Solo ha dicho una verdad. Israel representa los valores de Occidente. Efectivamente. Eso es, por eso yo siempre digo eso de que Occidente es, o sea, la fase última de Occidente es la mentira y el crimen. Ahora bien, dicho esto, este es un exponente de lo que son las élites económicas, empresariales europeas. Este tipo tiene mucho poder porque los pueblos permitimos que tenga ese poder. Porque un pueblo levantado y de pie, ¿se imaginan ustedes cuánto tiempo iba a durar este tipo? Y toda su camarilla y su consejo de administración. Si son pocos y cobardes. Si el problema es que los pueblos no se levantan. No son capaces de decir basta. Porque el día que lo hagan, estos salen corriendo, que no le van a ver ustedes ni el polvillo que deja, como cuando el correcaminos en los dibujos animados iba dejando ese polvillo, ¿no? Y el pobre coyote iba detrás. No lo van a ver. Vamos, Speedy González, un lento, un caracol. Esta gentuza huirá, porque son cobardes, son unas mierdas. El día que los pueblos se levanten, estos no duran nada. No son nadie. No son nadie. Frente a la masa popular, ¿qué van a hacer? Pueden mandar sus gorilas. Sí, pueden mandar sus gorilas. Pero sus gorilas, al fin y al cabo, resistirán los primeros momentos. Cuando se vean desbordados por la masa popular, los gorilas, unos huirán, se quitarán el uniforme y se pondrán de civiles, e incluso se unirán a la fiesta. Otros, cuando empiezan a verlo mal, directamente se pasarán al bando del pueblo. Y estos se irán corriendo a un aeropuerto a cogerse un avión privado para huir como ratas. Si el problema es que los pueblos no son conscientes de su poder, siempre esperando un jefe que los lleve adelante. Pero al final, los jefes salen de ahí. En el momento que la movida empieza, y dice un compañero aquí, el pueblo de Bolivia, efectivamente, la movida empieza, y una vez que la movida empieza, los líderes populares salen. No hay que tener miedo, hay que quitarse el miedo de encima. Sí, primero te van a poner a sus gorilas delante. Bien, pero esos gorilas, en el fondo, también son parte del pueblo, también tienen familia, hay hijos, van a las escuelas y demás. Por su nómina pueden aguantar los primeros embates, pero en el momento que vean que van a ser desbordados, no van a morir por gente como este que ha hablado. No van a morir por gentuza como esta que ha hablado. Simplemente, si el problema, de verdad, el problema somos nosotros, que nos falta ese último impulso para decir, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Esto se acabó. Por mucho que salgan toda esta pandilla de gentuza, de explotadores, de empresarios, de chusma política, de periodistas barriobajeros, que salen en los medios de comunicación a decirnos, a ponerlos como si estuvieran diciendo algo importante. Este tipo de Alex Springer solo dice chorradas en todas las palabras que haya. Nada más que gilipolleces, que además son mentiras, que cualquiera lo puede comprobar, que le pregunten a esos de la flotilla o a los que murieron en Gaza ayer, lo que es el Estado sionista y lo que es el sionismo. Que le pregunten, se lo van a preguntar al rico que se aprovecha de todo esto, ¿no?
que sabe, porque está emparentado, entrelazado con esas mismas élites que le van a aceptar siempre y cuando diga que él es sionista, aunque no sea judío. Porque si dice lo contrario, empieza a entrar en desgracia. Y a lo mejor, pues, algún muerto tiene en el armario, o algún escándalo tiene que ocultar, o algún dinero se le escapó, o vaya usted a saber qué. Y entonces cae en desgracia y deja de estar en la élite. Por tanto, para mantenerse ahí tendrá que seguir diciendo las gilipolleces que dice. Pero cuando ustedes los vean a estos tipos así, tan engolados, son mamarrachos. No piensen que ustedes son peores. Para nada. No piensen que son peores. Ellos simplemente se aprovechan de que de momento manejan el dinero y manejan el poder. Y las dos cosas se les puede quitar muy fácilmente, ¿eh? Y una vez que no tengan ni una ni otra, no son nada. La cagarruta de un perro. Juan Antonio, sobre el final, dos cositas. Una pensada para la transmisión, pero postergada por los temas de la conversación hasta ahora. La renuncia de Tulsi Gabbard, renuncia en Estados Unidos. Y junto a eso, por aquí también el señor Marco Rubio respecto a Cuba. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region. You look at the groups that work out of Colombia that have destabilized that country over the years, with full support from this regime over there. So Cuba's consistently posed a threat to the national security of the United States. And the other thing that poses a threat to the national security of the United States is to have a failed state 90 miles from our shores run by friends of our adversaries. Bueno, el cinismo de este muchacho, ¿no? Hombre, vamos, sí, pero escucha, merece algún comentario. Vamos a lo que pasa no, con el tema. Pero no Marco Rubio, sino la siguiente pregunta, Juan Antonio. En el estado de desesperación de Trump en Irán, ¿no podría acometer un intento de salida a través de Cuba, Trump, con, desastre en Irán, pero generamos el derrocamiento del gobierno cubano en Cuba? Algo así. Sí, es posible, es una de las posibilidades. Lo que pasa es que, vamos a ver, como el proceso de declive norteamericano es irreversible, esto es una demostración más, ¿eh? Aunque da la sensación de que, es que Cuba, fíjate, hay gente de inteligencia china y rusa en Cuba. Pero, hombre, si yo estoy seguro que debajo de esta mesa, si pego una patada, me sale uno de la CIA. Vamos a ver, o sea, ellos tienen metida inteligencia en todos lados, y es que, claro, hay inteligencia rusa y china en Cuba. Se puede ser más gilipollas. Es que es una cosa de verdad. Es decir, y es que además, claro, fíjate que es que apoya a nuestros adversarios. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Han escuchado a Marco Rubio, ¿no? Rusia y China, claro. Entonces, a ver. ¿Tiene razón o no tiene razón Xi Jinping cuando le dice a Trump: no deberíamos evitar la trampa de Tucídides? Porque es que esto nos lleva a la guerra mundial. O sea, esta forma de expresarse un analfabeto funcional como es Marco Rubio, porque no piensa que este tipo es muy inteligente, ¿eh? Este es tonto el culo. Es que solo falta escucharle. Sí, o sea, no he encontrado otro argumento para decir que es que, claro, es que, fíjate, es que hay inteligencia rusa y china en Cuba. No tiene otro argumento para criticar a Cuba. No sé, no sé, a lo mejor es que, pues mira el nivel de vida muy alto, es que no tiene otro argumento.
Es que es tonto el culo. Pero tonto. O sea, es decir, no es Kissinger, ¿eh? Que era el que tenía su puesto, Kissinger tenía su puesto de este tipo, en época de Nixon. No es Kissinger, ¿eh? Este es un indigente intelectual. Bien. Olvidan una cosa. Sigue vigente un acuerdo entre Kennedy y Nikita Khrushchev. Ese acuerdo se comprometía a que la Unión Soviética retiraba los misiles nucleares de Cuba. Ustedes recordarán la crisis de los misiles. Había una cláusula secreta por la cual Estados Unidos retiraría los misiles nucleares de Turquía. Y había otra cláusula que decía que Estados Unidos se comprometía a que nunca invadiría Cuba. Yo sé lo que me van a decir ustedes. Bueno, ya, pero ¿qué acuerdo respeta a Estados Unidos? Ninguno. Ninguno. Eso lo sabemos. No respetan ningún acuerdo. Porque la fase superior de Occidente es la mentira y el crimen. Y además no tienen honor, ni vergüenza, ni nada. O sea, no van a respetar nada. Pero al menos deben de recordar, ¿no? De pensar que una vez más, van a expresarse como una banda traicionera, que es lo que llevan siendo 250 años. Lo siento porque sé que algunos piensan que la democracia americana pues, fue quizá la más perfecta durante mucho tiempo y los padres de la patria, ¿no? Los padres fundacionales y todo esto, ¿no? 250 años de traición, de crimen y de desvergüenza. Es un país donde su historia durante muchas décadas se ha rellenado con las solicitudes de bandoleros, cuatreros y mataindios. Lo siento, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué puede hacer Trump? Efectivamente, ir a por Cuba. Sin ninguna duda, puede intentarlo. Y lamentablemente hay pocas posibilidades de defenderla en estos momentos, porque claro, no hay base operativa. Aunque China, Rusia y algunos quisieran ayudar, ¿desde qué base operativa? Y pues no lo sé, tendría que ponerse en México, ¿no? Va a ponerse a defender a Cuba con todas las consecuencias. Colombia. La actual Venezuela. Pues no. Con lo cual, yo estoy muy preocupado por Cuba y por el pueblo cubano. Y espero que, yo qué sé, ganemos el tiempo suficiente para que Trump ya no pueda hacer nada, pierda la selección de medio término, yo qué sé, le den un balonazo en el Mundial, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Es decir, que un narco rubio se pegue un atracón de algo y le dé una sobredosis, yo qué sé. Es decir, porque si no, efectivamente mal. Eso sí, una vez más quedará en evidencia ante el mundo lo que es Estados Unidos, los sionistas, sus aliados occidentales, el complejo militar industrial, narco rubio y todos los demás. Mucho me temo también que España, que tendría al menos, no sé, una responsabilidad histórica, ya que hasta un buen día Cuba era parte del Imperio Español, pues igual, a lo mejor también tendría que hacer algo más allá que no sean 4 palabritas de alguna ministra del gobierno, pero que no sirve para que decirle al gobierno o hacemos algo o este gobierno se acaba ahora mismo y vamos a elecciones. No lo va a hacer, no se preocupen ustedes. Primero el poder, luego Cuba. Y lo demás. Entonces, no, pues sí, es decir, yo lamentablemente estoy bastante preocupado. Lo de Irán les va muy mal, les está yendo muy mal. No saben cómo resolverlo.
Quizás que no tienen capacidad de resolverlo. Quizás que ya no tienen ni lo que hay que tener para resolverlo. Irán les ha ganado. De ahí el rapidamiento que tiene Netanyahu. No sé, en una de estas se muerde y se envenena y demás. Pero, por desgracia, mucho me temo que los platos rotos los pueda pagar Cuba, Groenlandia incluso, antes de las elecciones de medio término. No se olviden de este tema porque está ahí y están actuando. Porque al parecer en Groenlandia ahí sí puede haber inteligencia norteamericana. Decía China en Cuba no. De hace momentos, de hace algunos minutos, está la publicación, el Truth Social, esta cosa impresentable, la página de Donald Trump. Acá, hola Groenlandia. Acá más abajo el Golden Sí, Dome, ¿cómo lo llaman? La cúpula dorada. El grado de delirio de esto, sí. Pero bueno, esto de recién. Sí, por eso digo. Es decir, en el fondo eso, es decir, es el reconocimiento de desviar la atención a la derrota sufrida en el Golfo Pérsico. Esto es así. Pueden pagar los platos rotos Groenlandia, Cuba y mucho me lo temo. Lamentablemente, tras haber realizado una labor excepcional, Tulsi Gabbard dejará la administración el 30 de julio. Su querido esposo Abraham ha sido diagnosticado recientemente con una forma rara de cáncer de hueso y ella, con toda razón, desea estar a su lado, ayudándolo a recuperarse mientras luchan juntos contra esa dura enfermedad. No me cabe duda de que pronto estará mejor que nunca. Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos. Su muy respetado subdirector principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lucas, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional, presidente Trump. Bueno, la segunda salida fuerte, ¿no? Sí, todo mentira, todo mentira. Vamos a ver. Salió John Kent, han salido un montón de jefes militares, de altos jefes militares, incluso el que era jefe del SURCOM, el Comando Sur. Es que no nos acordamos. Han logrado señalar e intentar de alguna forma incapacitar que puedan seguir y su influencia siga creciendo a Tucker Carlson, a Candace Owens, a Alex Jones. Se han cargado a Thomas Massie con una campaña absolutamente sucia en la que hay sospechas de pucherazo para que no volviera a salir la primaria republicana de Kentucky Thomas Massie, que era la última esperanza de que MAGA fuera otra cosa, una cosa distinta de lo que es el mamarracho de Donald Trump. Y ahora, por último, era una muerte anunciada, que tendría que salir Tulsi Gabbard, directora de la Nacional de Inteligencia, es decir, quien coordinaba todos los servicios de inteligencia norteamericanos. Va a ser sustituida por un tal Aaron Lucas. No lo puedo comprobar. A mí me da la sensación que debe ser del pueblo ese, de la Estrellita, pero no lo sé. Es decir, no puedo comprobarlo. Es verdad que Tulsi Gabbard, vamos a ver, pues la enfermedad de su marido seguramente es cierto. Lo que no sé es si eso obliga a dejar un cargo de altísima responsabilidad como es ese. De hecho, si yo fuera el marido, diría, ni se te ocurra, porque me voy a poner peor solamente de saber que vas a dimitir por el hecho de mi enfermedad. Más aún cuando en Washington, hombre, hay hospitales y hay tratamientos, es decir, donde yo creo que si no iba a estar el marido de Tulsi Gabbard sin atención, créanme. Por lo tanto, me suena excusa lo de que es porque su marido le han detectado un raro cáncer de huesos. De hecho, Reuters ya ha publicado que la han obligado a dimitir. No sé, como Reuters occidental, pues lo mando más que pueda estar mintiendo, con lo cual no podemos dar ninguna credibilidad. Habrá que ver las informaciones que van surgiendo en los próximos días, pero Reuters dice que la han obligado a dimitir. Yo lo creo posible, más allá que lo diga Reuters, porque se había convertido en uno de los poquitos garbanzos negros que quedaban en la administración Trump.
creo que ya prácticamente todo lo que hay son neocons y sionistas. En eso se ha convertido la revolución Trump, el MAGA, el drenaje del pantano, pues se ha convertido en un meme. Trump es un meme en sí mismo. La administración norteamericana es un meme en sí mismo, es una colección de memes. Y lo poquito que había, pues va desapareciendo. Ahora le toca el turno a Tulsi Gabbard. No sé quién más quedará. Igual el siguiente es Robert Kennedy por enfrentarse a las farmacéuticas, ¿no? Pues, igual, ¿eh? Es decir, pero ¿quién queda? ¿Quién queda? La banda de Mar-a-Lago, los neocons, los sionistas, y ya está. La democracia en América, el país más libre. Del American Way of Life, el destino manifiesto y todo aquello. Un meme. Juan Antonio, Hay que querido. decir un detalle más, Ezequiel. Ah, Hay que decir lo que de- alguien me diría, y tendría razón, Tulsi Gabbard al final tampoco ha hecho nada. Y es cierto, podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho. Ha estado muy desaparecida. Pero es que hay un problema en casi todos los políticos norteamericanos. Es que todos en algún momento han sido pillados. Tulsi Gabbard tuvo financiación de la AIPAC, el lobby sionista más poderoso en Estados Unidos, para su campaña por $46.500 de la AIPAC. Entonces, claro, al final, oye, a lo mejor ha buscado ella irse, porque sabía ya que su posición era insostenible. No podía estar de acuerdo con lo que estaba haciendo la administración a la que servía y tampoco podía ponerse muy en contra de demás porque sabía que en algún momento estas cosas se las sacarían. Juguetes rotos en el imperio del meme. Bueno, Juan Antonio, ya 1 hora y media de conversación. ¿Redondeamos acá? ¿O querías una mención de lo de Zapatero en España? Como vos quieras. Bueno, mira, te voy a robar 2 minutos, una para Zapatero y otra Adelante, para... adelante. Es decir, a ver, uno puede pensar que Zapatero es un corrupto. Yo no lo sé, posiblemente lo sea, pero no porque sea Zapatero, sino porque todo el régimen del 78 en España es corrupto de forma sistémica. Porque aquí son corruptos, han sido corruptos todos los presidentes, todos los ministros, el sistema, los ayuntamientos, la agencia tributaria, la zarzuela. Es decir, el régimen es corrupto en sí mismo. Luego, entonces, a escandalizarse porque, es que han cogido en un asunto de corrupción al presidente Zapatero, bueno, al expresidente. A mí eso no me hace mella. Porque lo raro y extraño sería que no fuera corrupto, ¿no? Por otro lado, claro que se puede criticar a Zapatero. Por su corruptela, no lo sé. Los jueces dirán, no me conozco, no me he leído ni me pienso leer el sumario, pero sí sabemos qué hizo a lo largo de su presidencia, y hay muchas razones para criticarle. Es decir, uno puede recordar, pues, por ejemplo, que reformó la Constitución para priorizar el pago de la deuda antes de que cualquier otro gasto público, por ejemplo, o que aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años, o que congeló las pensiones contributivas, o que recortó un 5% el sueldo de los funcionarios, o que subió el IVA del 16 al 18%. Es decir, que apoyó la invasión de Libia. Es decir, hay razones para criticar a Zapatero. Claro que sí. Pero en todo esto que está ocurriendo hay un aspecto geopolítico que a mí me preocupa. Y es que el ataque a Zapatero venga desde fuera. Desde fuera me refiero fundamentalmente desde los Estados Unidos. Para golpear en la cara de Zapatero al gobierno de Pedro Sánchez por su posición sobre Israel. Y entonces, mirar, que los españoles tengan que ventilar un caso de corrupción, o presunto caso de corrupción, bueno, pues eso lo tenemos que ventilar nosotros, como país soberano. Que podemos estar más o menos de acuerdo con lo que hizo Zapatero en su día, bueno, pues una cosa nuestra, Para eso votamos y decidimos y discutimos y demás.
que los Estados Unidos nos vengan a montarnos un tinglaete, porque Zapatero tenía buenas relaciones con Venezuela, y así, de paso, golpeamos a un gobierno por su postura con el tema de Israel, eso es inconsentible. Eso es infame. Antes que someterme a las presiones ocultas, subterráneas, del pantano, del imperio del meme, de Asetán, antes que eso, prefiero que se deje en paz a Zapatero. Fijaros lo que os digo. Porque lo otro puede ser que eso nos escape un presunto corrupto. Pero hacer caso a eso, a lo que diga el imperio del meme, eso es perder la dignidad. La dignidad como país. Lo digo especialmente para todos los patriotas de Baratillo, habituales del patio de Monipodio, en el caso convertido al régimen del 78. Y, en fin, sobre todo los que nos estén viendo y vivan en España, saben perfectamente a lo que me refiero. El otro minuto que tenía que quitarte, Ezequiel, pues mira, que he recibido La guerra multinodal, el libro del teniente coronel Ayala Sacristán, que un día creo que comentamos aquí porque hacía una interpretación original, es un trabajo absolutamente original sobre los fundamentos doctrinales y la aplicación al conflicto de Estados Unidos, Israel con Irán. Y recuerdo, como era tan baratillo, es decir, está en Amazon, eran 12, 13 euros. De verdad, es un trabajo que merece la pena, y lo he recibido y digo, pues mira, hoy lo voy a volver a comentar porque es un trabajo de verdad. Es decir, que les puede parecer muy pesado, pero es muy fácil de leer, tiene una letra muy grande. La guerra multinodal del teniente coronel Enrique Arias Sacristán, en Amazon lo pueden ustedes encontrar. Recomendado entonces el libro del coronel Sacristán. Juan Antonio, como siempre, un placer. Recordá por favor lo de tu curso. Bueno, ya ayer, después de la maratón de ayer, más mucha, 5 horas de maratón geopolítica. Bueno, recuerden a todo el mundo que recuerde el curso de Juan Antonio Aguilar en el Instituto La Latina, Galindo, si no recuerdo mal, de Beatriz Galindo La Latina, de Santiago Armesillo, un curso espectacular. Yo voy a participar también con una clase como invitado, un montón de gente. Un montón de gente súper célebre y súper conocedores. Hoy nos ha confirmado Pepe Escobar. Pero impresionante. Sí. Y habrá más sorpresas. Pero vamos, el que quiera, pues, si dejas no sé si tienes por ahí el enlace. No recuerdo si el enlace debería, si no ahora lo acomodo ahí en la descripción nuevamente. Pero vamos, hoy no pensaba hablar del tema, porque después de 5 horas ayer. Tremendo, sí. Estimado Juan Antonio, como siempre, un placer. Muchas gracias a los demoledores y a las demoledoras por habernos acompañado. Recuerden que queremos redondear los 200.000 suscriptores. Ahí aparecemos cerquita, aparecemos ahora en 196.300. Eso ya está. Eso está. Así que queremos contabilizar 200.000. Ayúdennos difundiendo el canal. Recuerden también nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Hoy grabada, por cierto, la próxima emisión sobre nada más y nada menos que Karaganov, junto a Juan Antonio Aguilar. Por cierto, Juan Antonio, nosotros con el tema de Karaganov y de su propuesta para el cambio de la doctrina nuclear rusa desde el 2023, de los primeros, tanto vos, Fernando, yo acá, hoy en todos lados, ¿sí? Incluso recogido por los medios estadounidenses. En nuestras redes sociales nos pueden acompañar también, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Recuerden, también nos pueden ayudar a través de las membresías. Si nos quieren ayudar a través de PayPal, bienvenido también. Y si no pueden de esa manera, simplemente a través de la difusión, bienvenida naturalmente la colaboración y la ayuda. La parte de ustedes, demoledores y demoledoras, en esta lucha nuestra de todos los días por un mundo un poquito mejor, más justo, menos belicoso, menos guerrerista y más igualitario. Querido Juan Antonio, abrazo y hasta la próxima. Chau. Adiós, un saludo a todos.